información, en vivo y en directo. Vamos al tema. Hablando de reclamos que son importantes, justos y necesarios. Uno de estos es de un gremio que ha visto el abandono de primera mano y de manera irónica desde el gobierno de Moreno y de manera más irónica del propio quien en su primer momento les dio la mano. Hablamos de el presidente Moreno. Seamos claros, hablemos con cabeza fría, si seamos sinceros. Moreno, cuando fue vicepresidente del presidente Correa, llegó a ser uno de los personajes más queridos del país. E incluso Lenín Moreno llegó a ser reconocido a nivel internacional, al punto de que Moreno estuvo considerado al Premio Nobel de la Paz. Si el señor Moreno no estaba listo para asumir el reto desde la ideología que lo llevó a esa postura, a ese rango, a ese rating o ranking, tenía que haberse dado cuenta desde el principio y no destrozar lo que en algún momento incluso él construyó, el señor Moreno, con Correa. Aunque les cuento una cosa, el tema de las manuelas, de los programas de las personas con discapacidad, yo creo que podríamos incluso acreditárselo completito al señor Lenín Moreno, porque él estaba muy enfocado en eso, se sentía bien, él es una persona con discapacidad, ayudó a muchísima gente, el programa rodaba sin alusiones a nada, ni que signifique una broma, rodaba muy bien, o sea, rodaba espectacular. Insisto, Moreno era considerado, y tan pronto asumió el poder se olvidó. Por eso digo, o sea, si yo sé que este es mi lugar, yo no me muevo. Yo no entiendo que hubo en su momento la preocupación porque no había un cuadro que pueda ganar las elecciones en aquel momento y el único que tenía la imagen era el señor Lenín Moreno. Pero, puchica, ñaño, cambiarse de carril, traicionar el postulado que te llevó a ese nivel, puchica, debe ser turro esa nota, turro. Y hoy, esas personas que usted ayudó, que usted fomentó, que usted creó en el sentido de crear esta imagen buena y positiva de personas con discapacidad, sin que sea esto una barrera, son los mismos que hoy reclaman al gobierno de Lasso, indirectamente a su gobierno, porque hasta ahora lo que vemos solamente es una extensión de lo que venía haciendo Moreno con el gobierno de Lasso, los derechos que han sido arrebatados, los recortes y todas las cosas que hoy les está haciendo falta a este sector. Póngame, por favor, mi querida producción, las peticiones que está haciendo el gremio, las personas con discapacidad, y hay que dejar en claro una cosa. Esto va a desembocar en una huelga de hambre que ya están planificando, que en su momento ya lo hicieron, pero que lo quieren hacer con más fuerza. ¿Por qué? Porque no tienen respuesta del gobierno. El señor presidente de la República no los está escuchando. Porque sí, han existido muchas falencias. Eso es verdad, eso es real, eso es algo que vino de arriba hacia abajo. No me vengan a decir que todos los escándalos de corrupción se dieron de abajo hacia arriba. No, señor, eso fue de arriba hacia abajo. Es decir, alguien en el poder, en el gobierno de Moreno, abrió la llave y dijo, ñaño, por aquí es. Y empezaron a manipular todo el sistema de discapacidad para beneficiar a los panas, a los ñaños, y ahí está el resultado, ¿no? Cientos de personas con mucho poder económico que aprovecharon esa situación y que hoy pues nada más tenemos a un asambleísta censurado, que el señor, se me fue el asambleísta, este asambleísta que también le encantaba denunciar de todo. Villamar creo que es, ¿no? Villamar, sí, que cuando es el relajo se esconden y cuando ya pasa todo salen a denunciar, ¿no? La típica, la gente
no sé, no hacen, no dejan hacer, y cuando hay reclamos o relajo, se esconden y ya luego salen solo a denunciar, ¿no? Villamar creo que era. Fue el único a quien se lo censuró, porque había sacado su papel para importar un vehículo, porque pobrecito no le fallaba el oído. Entonces el doctor le había dicho, vea mi señor asambleísta, le recomiendo que se compre una camioneta full equipo, que suene bien, porque ese sonido del motor, ¿no?, va a regular el tímpano de su discapacidad, porque usted no escucha, ¿no? Entonces, cuando usted acelere, ¿no?, usted va a sentir cómo el oído va a graduar, y es una maravilla. Entonces, el carro terminó siendo terapéutico, una cosa pero majestuosa. Y solamente él, ¿no? Pero acuérdense que desfilaron nombres de todo tipo y nunca se supo nada. Pero bueno, eso quedará en los baúles del recuerdo del señor Moreno, porque esto se dio en la época de Moreno. Ahora, aunque se haya dado en la época de Moreno, y estoy totalmente de acuerdo en que las cosas deben mejorarse, lo peor que puede hacer un gobierno es parar un beneficio. Y lo que ha hecho el gobierno del presidente Lasso es parar los beneficios a consecuencia de los escándalos que se descubrieron. Entonces, eso es ser mediocre, ¿verdad? Porque sí, imagínense, si vamos a paralizar por un escándalo, no tenemos gobierno. De hecho, el presidente debería irse, porque hay un tremendo escándalo con los Pandora Papers. Pero no es así, ¿verdad? Ok, si hay un escándalo y hay un problema, el gobierno debe atacar el problema, investigar lo que se tenga que investigar, pero no puede eliminar el beneficio o la ejecución de lo que se estaba dando con las personas con discapacidad. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué paralizaron? ¿Por qué no continúan? Y hoy los reclamos están siendo bastante fuertes. Póngame, por favor, la petición. Ahí está. Déjeme tomar agüita. Ajá, dice acá. Ah, de la Cruz también fue instituido. Sí, hay cosas que se me olvidan, ¿eh? Que se me olvidan. Presidente de la República, luego de la primera Convención Mundial de Personas con Discapacidad efectuada el 25 de septiembre de este año en el Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, donde participamos más de 400 personas como presidentes y representantes legales de asociaciones, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil de las 24 provincias, así como de personas con discapacidad. Ok, a ver. Familiares y público en general se tomaron las siguientes resoluciones. Primero, derogatoria de la pretendida recalificación de personas con discapacidad por considerarla ilegal e inconstitucional. Ok, a ver, regréseme por favor, mi querida producción, para comentarles punto a punto, porque esto es importante. Derogatoria de la pretendida recalificación. A ver, este es el punto. Se destapa todo el relajo y lo que se le ocurre al ministerio, es decir, al diablo, todo el mundo a recalificación. Ok, está bien. Digamos que lo pueden hacer, pero tienen que crear un método o una forma o una fórmula de que sea ágil, porque si identifican una cantidad de procesos irregulares, ataquen solo a esos procesos, pero no al resto. Pero no, derogatoria para recalificar a todo el mundo. ¿Qué pasó, pues? Y por último, si es que así está, háganlo rápido, pues, ágil, porque no puedes poner a todos en el mismo saco. Segundo, saludos Walter desde Alemania, qué gusto. Rechazo total al manual de calificación de personas con discapacidad por no ajustarse a la realidad de la discapacidad ecuatoriana. Bueno, ahí les voy a quedar debiendo porque habrá que revisar qué dice el manual o qué dice el nuevo manual de calificación de las personas. Están haciendo todo una chanfaina, todo un relajo y lo peor es que no saben qué hacer. Derogatoria del decreto 0077 sobre la designación de la ministra de Salud como representante al Consejo Nacional de Igualdad y Discapacidad. No la quieren a la ministra, no la quieren a la ministra de Salud. Tiene que haber alguna situación, obviamente, de incapacidad para el trabajo, ¿no?
Crear políticas públicas en relación a los subsidios de combustibles, diésel, gasolina y focalizar dicho beneficio a los grupos vulnerables como son los discapacitados o discapacidades. ¡Chis! Mis queridos amigos, ustedes que están con este, no problema, con esta situación, ¿no? Porque para que no se me sientan ustedes como que tienen un problema, sino un obstáculo que tienen que lidiarlo. Pero si la focalización, el gobierno ni siquiera lo hace para el sector específico, no me lo tomen a mal. ¿Cómo va a hacerlo para ustedes? No me lo tomen a mal. No me digan, este señor es malagüero. No, estamos aquí para hablar claro, ¿no? Ese es el programa, ¿no? Te digo con mucha sinceridad. Si el gobierno todavía no sabe ni focalizar a los de acá, va a focalizarlos a usted. Pero valedera la esperanza es lo último que se pierde, varón. 5. Que se eleve a política de Estado el libre ingreso al sistema educativo de personas con discapacidad. Interesante. Y 6. Que se cumpla con lo establecido en la Ley Orgánica de Discapacidades sobre el derecho a la vivienda para las personas con discapacidad y escasos recursos. Creo que hay más. A ver, para regresar. Y aquí hay un dato interesante. Política de Estado no existe o no lo hay sobre el tema del ingreso en ese sentido, que sería un gran paso. Voy a volver a decirlo, no me lo tomen a mal, pero ustedes sigan luchando, carajo, hagan la huelga de hambre. Pero si ni acá logran entrar al cupo, ni siquiera... Si andan reduciendo las becas, pobre... pero anda diciendo que el Ecuador ha iniciado la política de la transición ecológica. Ya estamos elaborando un informe bien bonito para... ¿Cuándo se desarrolló el proyecto? ¿Cuándo se presentó el proyecto de ley para incluir en la Constitución o en el reglamento el cambio de política de la transición ecológica de las energías renovables? No sé si hay otro punto. No sé, hay más. Ay, carajo. 8. Otorgar becas al 100% de personas con discapacidad en educación. Bueno, ya les comenté sobre ese tema. Que se deroguen créditos superiores a $10,000 al 1%, que se otorguen, sin garante a través del Ban Ecuador a personas con discapacidad. Bueno, ahí están también pidiendo ya, con respeto, con mucho respeto. Yo estoy de acuerdo, pero siempre tiene que haber formas, modos, incluso no solamente para ustedes, porque lo ideal, y así fue la promesa del gobierno, es que se entreguen préstamos. Y otra cosa, es muy distinto el préstamo de consumo que el préstamo productivo. Lo que necesitamos son préstamos productivos. Pero está muy bien, ¿no? Bueno, pero ahí tengo mi cosita, ¿no? Que se derogue el reglamento de la Ley de Discapacidades, donde se establece la tabla de porcentajes de personas con discapacidad. Ese es otro punto de bastante debate, porque no puedes calificar, y esto es real, se ha manipulado, totalmente de acuerdo, pero no sé si sea el tema de derogar, porque aquí hay un caso, aquí hay una cosa muy clara. No necesariamente la discapacidad tiene que ser física. Y ahí es donde han venido todas estas irregularidades, pero que terminan siendo reales. Esta gradualidad. Entonces, habrá que ver si dentro del debate o el análisis, por ejemplo, se elimina que haya gradualidad de discapacidad y simplemente se delimite a la discapacidad física y mental, podría ser. Pero eso tendría que resolverlo el Estado, el gobierno, tomar una decisión. Podría ser una salida. No sé hasta qué punto eso sería beneficioso. Porque, por ejemplo, hay personas que tienen la columna desviada y es una discapacidad, pero no es una discapacidad total, pero es un porcentaje. Hay gente que realmente pues no alcanza a ver. Pero sí, ese ha sido la puerta de entrada para la distorsión total. Porque usted salía diciendo, es que no veo el 40%, y te da karateca. Totalmente de acuerdo. O sea, esa ha sido la puerta para que se cometan irregularidades. Pero está muy bien, está bien. Que se activen los permisos de importación para personas con discapacidad. Por lo expuesto y considerando que como ciudadanos amparados en la Constitución de la República estaremos seguros de que los temas planteados para usted, señor presidente, serán considerados, nos despedimos, dice la carta emitida
al presidente de la República, que obviamente esperan ellos se los considere. Ojalá, mis queridos amigos, ojalá. María Augusta Peñafiel, un abrazo. Es mi primer aporte por el superchat. Esto es una prueba. Sigue adelante, me gusta tu criterio, vas a llegar muy lejos. Hoy, mi querida amiga, qué bonito, mi querida amiga María Augusta Peñafiel Revelo. Qué chévere que haya podido usar el superchat y que esto pues nos siga ayudando a nosotros para seguir.